Tenemos la academia, que luego os enseño, que ha crecido un poco desde que os lo enseñé la última vez. Y era increíble ver el estadio y súper vertical hacia arriba, me impresionó. Hola a todos padeleros, seguimos con semana de Premier. La pasada fue el Premier de Roma y esta semana tenemos el Premier P1 de Madrid. Revisando con Charlie resultados de ayer, porque bueno, ayer jugó David ganó su primer partido, perdió el segundo contra Aris y luego jugaba Carla por la noche, muy de madrugada, así que al día siguiente vamos revisando los resultados. Anoche sí que imagino que visteis la final de Premier Italia, se me hacía como lejano, pero la realidad es que el torneo no había terminado, nosotros volvimos el viernes y oye, torneando de nuevo, la verdad que es un placer ver a los chicos lo bien que están jugando, venían de algunos resultados no tan buenos, pero ayer jugaron muy bien, vamos, todo el torneo, porque las semifinales contra Stupa Dineno fue un marcador que fue muy contundente, no hay tanta diferencia como se dejó en el marcador, pero oye, están jugando súper bien, así que súper felices y cómo me gusta ver a Paquito en fuego otra vez, estaba ahí on fire, la verdad que se le da bien Roma. Grabación de Prime, para los que estáis dentro de la academia online, ya todavía no habéis llegado a esto, pero hoy nos toca Globo. Así que el planning del día es, grabamos ahora clase de Globo, son 3 clases de Globo, tipos de Globo, técnica y tal, y táctica. Después de eso tenemos la academia, que luego os enseño, que ha crecido un poco desde que os lo enseñé la última vez, y luego de ahí ya nos vamos a Premier, a Madrid Arena, tenemos partido de Huete, lo primero, Huete con Cristian Gutiérrez y luego por la tarde Fermosel. Así que vamos al lío y ahí tenéis a dos hermanas más. Antes de continuar, porque esto es algo que va a estar en el otro campo, quiero que os fijéis en esto. Todos los ejercicios que vamos a hacer encaminados al globo están marcados con esta serie de conos. Los podríamos marcar con las cintas amarillas, pero si os ponéis las cintas amarillas en el otro lado no se ven bien. Por eso elegimos algo que esté en relieve, que se ve mucho mejor del otro lado. Y quiero que os fijéis, vamos a poner esta cámara todavía más para acá, por favor. Cuando yo a mis chicos les pido que jueguen la pelota, yo a ellos les pido, a los profesionales, en el último medio metro si es posible, ¿vale? Ahora os he puesto 1 metro por detrás. Los globos han de botar por detrás de las marcas, ¿bien? Y ahora que lo veis, yo estoy seguro de que lo veis perfecto y que no os parece exagerado, pero es que cuando os vayáis para allá os va a parecer que la línea de conos está muy atrás. La realidad, y esto es algo que tenéis que sentir, no es algo que te lo cuente, es que tú lo tienes que sentir así. Si tú tiras un globo que bota aquí, que va bueno y bota aquí, no le van a pegar a la pelota. Hay veces que jugáis contra rivales que me decís, mano, es que le pegan muy bien, es que le pegan en cualquier parte. Bueno, eso pasa con 4 o 5 jugadores en el mundo profesional, pro, y solamente en determinadas pistas. E incluso a nivel pro, si tú tiras el globo y cae aquí, el jugador casi nunca le pega. Te digo casi nunca porque hay excepciones contadas. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Que todos los ejercicios que vamos a entrenar ahora y cada vez que tú entras a pista, pero sobre todo en el entrenamiento, tú te plantees que si tiras un globo, en principio, si lo quieres tirar, lo tiras aquí. Y eso te da la seguridad mental de que no tienes miedo a la pegada, ¿vale? Hay excepciones, globos rápidos, globos paralelos, voleas altas, TDOs, etcétera. Pero aquí es donde quiero que juguéis vuestro ojo, ¿vale? Así que vamos a verlo. Para los que estáis en el blog, aquí es donde se tira el globo, ¿vale? Que luego me decían, no, es que le pega muy bien. Si tú pones el globo ahí es una tranquilidad porque lo tiras, la bola cae así chupadita, no da mucho rebote, salvo que lo tires al medio. Si lo tiras al medio ahí sí que rebota. Como os decía, en estas semanas hemos tenido que hacer crecer la academia, porque si no nos da la vida con tantos torneos. Así que bienvenidos al entrenamiento, aquí tenéis a David. ¿Todo bien, David? Bien,
Bien, de lunes. Bienvenido al Blog. Arrancando. Gracias. Y ahí tenéis ya, como siempre, a la Portu. Julito. Claro, Julito hoy, dándose de leñazos. Debutan mañana en Premier. Una bestia, la bestia portuguesa. ¿Cómo tira el rulo? Es por la cámara, ¿eh? Para los que muchas veces me preguntáis, Manu, ¿y solo entrenas a profesionales? Bueno, hay gente semi-profesional también en la academia. Os los enseño. Carol, ¿qué tal la experiencia italiana? Muy buena. Guay, ¿Sabes que muy buena? En esa pista. Ha sido increíble jugar ahí. De hecho, hablaba con mis allegados que ha sido una pista totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada, que nunca juego una cosa así, porque siempre que he jugado outdoor han sido siempre pistas prefabricadas. Y era increíble ver el estadio de hormigón así hecho y súper vertical hacia arriba. Me impresionó. Una pasada. Era un sueño cumplido más. No, de verdad, fue... Resumen del Mayor de Italia. Porque yo tengo igual de sudada que te dejé ahí, ¿eh? Calor, mosquitos, muchos mosquitos. Carbonara, Bueno, pizza. Parecía que se estaba santiguando, porque estaba todo el rato haciendo así. El resto. No, bien, al final, primero torneo Premier en el Foro Itálico, un sitio tremendo. Y bueno, ganamos 2 partidos, así que positivo. Bueno, pues nada, mañana más. Equipo, Sí. Mañana más. Ah, por cierto, ya os despido y os veo esta tarde, ¿eh? Esto es para el blog. Chao, chao. Vamos a la pista central, entrenando. Charlie, gracias por quedarte. Nos vamos. Suerte. Bueno, equipo, algunas cositas importantes e interesantes que tenéis que saber sobre Premier. Lo primero, no se juega con la misma pelota siempre. Por ejemplo, el otro día en Roma la pelota oficial era Wilson. Ahora en Madrid, como ya sucedió el año pasado, la pelota es Barlión. Barlión tiene 2 tipos de pelotas, la Winter y la Summer. Las chicas jugarán con la Winter, que es una bola que es más rápida, y los chicos con Summer. O sea, los partidos ahora mismo en la central, que los estoy mirando son las 12, van lentos los siguientes, están en el tercero. Así que, bueno, pues como ya sucedió en Roma, me espera una mañana de retrasos y de estar esperando para nuestro partidito, así que para allá que vamos. Paso por Padel Envío un segundo, hacer un recado y nos vamos al Madrid Arena. Bueno, ya tenemos acreditación y debo deciros que cada vez que vengo aquí me acuerdo muchísimo de la pandemia, es imposible, ¿eh? O sea, jugaron aquí varios torneos y me acuerdo un montón. Os lo enseño. Felipón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu? Muy bien, ¿y tú? Pues muy fresquito aquí en Madrid. Sí, ¿eh? Sí, después de... Esta parte de Madrid, que está abajo de este techo, Está muy fresquita. fresquito, muy fresquito. Después de Roma, Después de Roma, cualquier cosa es fresquito. ¿dónde vas? Pues iba a grabar ahí a la pista una cosita que tengo que grabar. ¿A Padel Nuestro? Sí, para el nuestro ya hemos estado, ya están... Escucha, pasaros, ¿eh? Pasaros por todo el Premier y... Defíneme Roma con una palabra. ¡Madre mía! Se le he preguntado a Carol y a la Porto y ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro, ha sido muy duro. Pero vista de noche y en patinete Es sería otra mejor, cosa. sería mejor. Estoy yendo ahora a la sala de jugadores y siempre me pasa, la verdad, que es enorme todo esto. Nos pasa lo mismo cuando vamos en Barcelona también, en Sant Jordi o Caja Mágica. Son sitios que son tan enormes, con tantas habitaciones, que para encontrar los lugares, la verdad que me cuesta un montón. Pero bueno, luego durante la semana nos hacemos
nos hacemos a ello. Estaré aquí, porque con Arturo no estoy, está Crosetti, hasta el viernes. Así que si alguno está por aquí, nos vemos. Bueno, partido arriba de Mario y de Chris y bueno, durante el partido, si lo habéis visto, incluso yo creo que en YouTube saldría, escucharíais bastantes gritos. Creo que habría una horda de 200 personas, o a lo mejor solo 5, pero cómo gritaban, ¿eh? Se puede siempre, se puede. Gracias por la hinchada, ¿eh? Vamos Mario, vamos Manu, va. ¡Va, Manu, va! Bueno, terminado el primer partido, durete. La pista muy lenta, bueno, más que la pista es las bolas, las bolas, la pelota pesadota, partido para trabajar, está muy Raúl Marcos el tema y nada, pues ahora el segundo partido, están jugando pincho, después del partido de pincho entramos nosotros, así que nada, pequeño stand-by y volvemos. Bueno, team, pues partido perdido el de Jaime y Raúl, mira qué leche. La verdad que han jugado muy bien Santigosa y Jairo, pero no hemos conseguido hacer pie. Hay partidos que no se pueden sacar. Así que jornada concluida. Mañana tengo 2 partidos seguidos. La Portu de Fruscarol, y va a ir después contra Stupa Dineno el ganador de este partido, así que no estaremos. Y al día siguiente, pues ya los que vayan sobreviviendo. Si sobreviven las chicas, Mario Huete que ganó también, así que seguimos avanzando. Condiciones de este torneo: juego indoor, la pista no es lenta, no es que sea tan lenta, realmente es la pelota, es la pelota con la que se juega este torneo, como os decía al inicio del blog, que para mí ha sido hace bastantes horas. Hay 2 pelotas, la rápida y la lenta. Los chicos juegan con la lenta y lógicamente se nota eso, como más pesadota, hay que pegarla con efecto para que levante, y bueno, eso se nota. También a veces depende de la climatización del pabellón, pero nada, que con esto termino. No sé cuántos minutos llevamos en función a eso. Despedimos el vlog, seguimos mañana. Yo creo que intentamos, ¿no? Seguir mañana. Yo me voy a casa de todas maneras a comer, que llevo sin comer desde por la mañana y me muero de hambre.